Hola jóvenes, buenas noches. Fíjense que en esta ocasión les mando un video filmado con anterioridad para que ustedes lo puedan ver a las 7 de la noche del día lunes 22 de febrero por una emergencia. Entonces, si en esta clase tienen alguna pregunta, yo les voy a pedir que la reserven para el próximo miércoles que nos volvemos a ver. Por ahí guárdenme la preguntita. Yo se la voy a contestar en la próxima clase, el miércoles. Bien, en la clase anterior habíamos leído hasta la página 14. Estamos hablando de los géneros literarios que existieron en la antigüedad clásica y estábamos hablando de la tragedia. Allá en la antigüedad clásica no había teatro, no se conocían con el nombre de teatro, sino que había comedia y había tragedia. Entonces estábamos hablando de la tragedia, como es el caso de Edipo Rey, una tragedia griega, escrita por Sófocles, de lo que lamentablemente pues no vamos a poder leer nosotros todo el libro, solo pequeños fragmentos, por cuestión de tiempo. Sin embargo, se nos daba con Sófocles una ironía, digamos, algo contradictorio. Sófocles era un tipo tan divertido, las fiestas no servían sin él. Era el alma de las fiestas, era platicón y divertido, chistoso, solo andaba viendo qué chistes inventaba, ¿eh? Pero solo escribió tragedias. Él era tan alegre en su vida normal, pero como escritor, era un escritor trágico. Y una de sus tragedias más conocidas es Edipo Rey, de la que les digo vamos a hablar un poquito más adelante. Habíamos llegado hasta la tragedia griega en la página 14. Ahora continuamos con la comedia greco-latina, página 15. Veamos ahí el primer párrafo. La comedia se origina en los cantos paganos que se entonaban en los rituales de Baco, dios del vino. Ya sabemos que los griegos tuvieron muchos dioses y los romanos también. Casi que las funciones eran las mismas. El nombre era diferente. El dios griego del vino era Baco y el dios romano del vino era Dionisio. Seguimos, estamos leyendo la página 15 del módulo 1. Los autores y actores, miren, una letrita hace la diferencia, ¿verdad? Los autores y actores también iban enmascarados en forma grotesca. A veces las máscaras eran parecidas a personalidades a las que aludían. Calzaban zapatos llamados coturnos. Otras veces representaban animales como avispas, aves, ranas, hormigas y elementos como las nubes. La comedia estimula la catarsis, o sea, la liberación, por medio de la risa. El espectador goza de un espectáculo mordaz, burlesco, ríe y al divertirse olvida sus preocupaciones y se libera de tensiones. La comedia se representaba a continuación de la tragedia. Después de sufrir en la tragedia, gozaban con la comedia. Es decir, para que la gente se fuera feliz después de haber disfrutado el espectáculo, primero iba la tragedia y después la comedia.
La obra que tenía un final triste, esa era tragedia, pero si tenía un final feliz, pues era comedia. Tenemos a continuación un pequeño cuadro de autores que habla sobre la comedia grecolatina, la comedia, la técnica empleada y las obras. Primero empezamos con Aristófanes, que vivió, mire, del año 446 al año 385 antes de Cristo. Aquí les decía que vamos contando hacia atrás, porque el punto central es el nacimiento de Cristo. De ahí empezamos, después se cuenta para adelante, pero antes de Cristo se cuenta hacia atrás. Aristófanes empleaba la sátira o el escarnio. Tipifica la sociedad de una época, la sociedad de su época, personajes de la política, no hay coro y es única escena. Sus obras son Los caballeros, las nubes, las avispas, las ranas, las aves. Mencionamos aquí 2, 4, 5 obras, todas comedia, de Aristófanes. Aristófanes escribió cantidad enorme de comedias, pero muchas se perdieron. Solo se han conservado unas 12, de las que mencionamos aquí las 5 más importantes. Y en las nubes aparece una escena divertida que nosotros la hemos usado mucho. Cuando enseñamos el dedo de en medio, mire, allá va pasando alguien conocido y nosotros le gritamos, ¡hey, hey, hey! Y le hacemos así. ¿Cuántas veces le han hecho así? O le han hecho a usted esa seña obscena, patana, vulgar. Esta señal se la inventó Aristófanes y aparece en la obra Las nubes. Ojalá la puedan leer algún día para que verifiquen, porque la gran mayoría cree que las cosas se han inventado recientemente. Y esto fue antes de Cristo. Aristófanes vivió antes de Cristo. Y desde entonces nos dejó esa seña vulgar, ¿no? ¿Cómo se da la escena? Había un recitador recitando una estrofa de un poema largo. La estrofa también era larga. Y entonces cuando terminó, le aplaudieron y todo, y sale uno por allá que estaba de espectador y le dice, oye tú, ese verso dactilo me ha hecho muy feliz. Y la palabra dactilo la mete el autor para darle el doble sentido, porque dactilo significa huellas, mire, huellas de los dedos, huellas dactilares, pero también significa largo. Y entonces, cuando dice, ese verso dactilo me ha hecho muy feliz, y entonces el tipo interpreta dactilo como largo, ¿va? Y también como dedo largo. Y entonces le dice, ¿cuál? Este te ha hecho feliz. Y entonces la gente, el público, está ahí en carcajada. Este te ha hecho feliz. Entonces, cuando lo usamos, ¿qué queremos decir? Métetelo en el trasero para que sea feliz. Sentate aquí para que sea feliz. O sea, por eso les digo, es una señal obscena, vulgar, patana, pero creado por Aristófanes hace tantos siglos.
no fue creado hace poco. Y cuando lleguemos al apartado de los dioses, vamos a ver cuánta cosa de la mitología griega y romana seguimos copiando en las películas actuales, en todas esas dibujitos animados que vemos. La herencia grecolatina es enorme. Sigamos con el otro autor, Menandro. Vivió del año 343 al año 229. Repito, vamos contando hacia atrás, ¿eh? No piensen que primero se murió y después nació, sino que es en retroceso. La técnica empleada por Menandro, la comedia de intriga y amores clandestinos, comedia sorpresiva, denuncia de la baja moral, los charlatanes de todas las clases. Las obras casi no se conservan obras, solo una que está más o menos completa, El Gruñón. El Gruñón. De Plauto, Plauto es romano, que vivió del año 254 al año 184 a.C. La técnica imita a los griegos, teatro realista como el de Menandro, utiliza el recurso de la intriga, el equívoco y el enredo. Las obras son El Gorgojo, Los Cautivos, Anfitrión, Los Mellizos, El Militar Fanfarrón, La Olla, El Cofrecito y El Fantasma. Las obras que se conservan hasta ahora. Terencio también es romano. Vivió de los años 190 al 159 a.C. Y la técnica que emplea es la sátira, igual que Aristófanes. Los personajes y las escenas son caricaturas de la vida cotidiana y las obras que se conservan son Andria, la suegra, el eunuco y los hermanos. El común denominador de la comedia es la gracia, lo cómico, verdades disfrazadas, el equívoco, el doble sentido, corregir costumbres, censurar políticos corruptos y reprender a hipócritas y vividores. Lo más destacado de la comedia grecolatina es lo que hemos leído. Les explico que la mascarilla es porque andan por aquí varios familiares y yo estoy encerrada en un cuarto para que no nos moleste el ruido, pero pues de repente están entrando y ven que estoy ocupada y salen. Por eso la mascarilla ahora, espero que no la sigamos usando. Después, al estar solos, no tenemos por qué usar mascarilla. Dice ahí al final de la página 15 la actividad 5. Lee la comedia La Olla del comediógrafo Plauto. Luego completa la guía de análisis que se te presenta en la página 17. Vamos a ver después la página 17. Sigamos ahora con la 16, donde aparecen las figuras literarias de las que tanto vamos a hablar. Ya hemos hablábamos el otro día de la exageración, que es una de las figuras más conocidas. Se trata de, vamos a ver si aparece aquí, pleonasmo, epíteto, sinonimia y gradación. No aparece aquí. Decíamos que era la otra de las figuras conocidas y fáciles es el hipérbaton. Pero el otro día estábamos hablando de la hipérbole, que consiste en exagerar.
la exageración. Hay dos que por uno se derriten, o sea, el doble sentido y la exageración. Pero aquí tenemos otras figuras fáciles también, ¿ven? Las de primer año son fáciles, las de segundo año son un poquito más difíciles, ¿ven? Aquí tenemos el pleonasmo, el epíteto, la sinonimia y la gradación. Dice, después del tema, figuras literarias, dice, lee esta estrofa de Miguel Ángel, poeta y dramaturgo español. Mire, ahora sí, ya estamos contando hacia adelante. Nació en 1910 y falleció en 1942. O sea, cuando nos aparecen estos años, inmediatamente lo que tenemos que hacer nosotros es pensar cuánto vivió. Este muchacho solo vivió 32 años. Falleció muy joven, muy joven. Se metió a la guerrilla de su país, participó en la guerra civil española y allí falleció, ahí lo mataron, de 32 años. Pero el tipo dejó muchas obras de calidad. Miguel Hernández. Contrario a lo que casi siempre se da, que los escritores vienen de cunas de oro, o por lo menos de gente con algunas condiciones económicas favorables. Miguel Hernández era un campesino que había nacido con vocación de escritor, pero casi no tenía estudio para poderse pulir. Sin embargo, un amigo de él y un sacerdote que también era amigo de él lo impulsaron y se animó a escribir. Había estudiado nomás hasta tercer grado y escribió preciosos poemas. Recuerdo aquel que dice, temprano levantó la muerte el velo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. Dedicada a su gran amigo Federico García Lorca, fallecido al inicio de la Guerra Civil Española. Fíjense que con nuestra madre patria tenemos muchos puntos en común y este es uno de ellos. Nuestra guerra de 12 años empezó. El detonante de nuestra guerra fue un magnicidio, asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La Guerra Civil Española inició también con un magnicidio, asesinato de Federico García Lorca. Entonces su amigo Miguel Hernández pues le dedicó un poema muy bonito del que les he dicho una estrofa nomás. Aquí tenemos una estrofa pero de otro poema. Las penas de mis pesares, las olas del mar salino, una se fue y otra vino. Las penas de mis pesares, las olas del mar salino, una se fue y otra vino. Y vean la imagen que acompaña ahí esa estrofita, pues una puesta de sol ahí en el mar o salida de sol, pero algo precioso ahí que a veces podemos presenciar nosotros. Dice, en este ejemplo observa los términos del mar salino. El poeta ha empleado esta expresión para aumentar la energía del verso. Esta figura literaria se llama pleonasmo. ¿Por qué se da el pleonasmo? Porque al decir mar salino se menciona una cualidad propia del mar salino. Sería como decir azúcar dulce.
O sea que estamos redundando en el adjetivo. Estamos redundando en el adjetivo. Mire qué bien. Aprovecho para decirle que en segundo año el reto que usted tiene es manejar bien las categorías gramaticales, que son 8. Son 8 categorías gramaticales. Le decía el otro día que si alguien tiene un vacío de cómo se escriben los romanos, pues un vacío que le quedó y que tiene que llenarlo, tiene que preocuparse. Y si alguien no puede identificar verbos, ese vacío le quedó de tercer ciclo. Tiene que ver cómo se documenta para llenar ese vacío. Lo de los romanos es más fácil que lo de los verbos. Pero según el MINED, cuando usted llega a bachillerato, a primer año de bachillerato, conoce bien los verbos, identifica bien los verbos, que es una de las 8 categorías gramaticales, ¿ya? Vamos a ver si las recuerdo todo. Verbos. Le acabo de mencionar otro, el adjetivo. El adjetivo, en este caso en el pleonasmo, es un adjetivo redundante, porque ya sabemos que el mar es salino y que el azúcar es dulce. Un adjetivo redundante. Adjetivo. Verbo, adjetivo, sustantivo. En este caso el sustantivo es mar y el sustantivo es azúcar. El nombre de algo, ese es sustantivo. Cualquier cosa que sea nombre, ese es sustantivo. Verbos, adjetivos, sustantivos, pronombres, conjunciones, preposiciones. Las preposiciones, miren, allá en la básica, ya como por cuarto, quinto grado, las aprendíamos cantando, ¿eh? Ante, para, con, contra, desde, cantadita, ¿va? Ante, para, con, contra, desde. Preposiciones. Se le han agregado sobre, tras. También preposiciones, ¿va? Verbos, adjetivos, sustantivos, pronombres, conjunciones, preposiciones. Hay una nueva categoría que se llama determinantes. En los determinantes van incluidos los artículos, y la otra categoría, la otra categoría se las digo después porque no la recuerdo, pero ya les dije 7, son 8 categorías gramaticales que usted tiene que manejar bien en segundo año. En segundo año vamos a hacer un ejercicio que diga en una oración a qué categoría gramatical pertenece cada palabra. Entonces, por favor, vayan fijándose en estos casos. Mire, marsalino, mar es sustantivo, salino es adjetivo. Azúcar dulce o dulce azúcar. Dulce es adjetivo, azúcar es sustantivo. El pleonasmo es redundar con el adjetivo, como quien dice negra noche, un pleonasmo, porque las noches siempre son negras. Nieve blanca es un pleonasmo. Dice al lado, dice a la par. Observa estas expresiones tomadas de la Ilíada. Antíloco,
mensajero de veloces pies, broncíneas lanzas, mensajero de veloces pies, broncíneas lanzas. El autor ha empleado los calificativos veloces y broncíneas para atribuir cualidades. Esta figura se conoce como epíteto literario. Homero es el maestro en el empleo de esta figura, epíteto literario. Se parece un poco al pleonasmo, pero el epíteto señala adjetivo para un adjetivo propio solamente de esa persona, como cuando decimos el rey Pelé, solo hay uno. El Che Guevara, solo hay uno en el mundo. Ese es el epíteto. El pleonasmo es redundar en el calificativo y el epíteto es mencionar un calificativo para una persona, una sola persona en el mundo. Ahora, lee el siguiente texto de Rosalía de Castro, española. Vivió de 1837 a 1885. Ella vivió un poquito más, ¿verdad?, que Miguel Hernández. Acarició mi frente que se hundía entre acerbos pesares. Yo percibí su divina ternura penetrar en el alma, disipando la tétrica amargura. Acarició mi frente que se hundía entre acerbos pesares. Yo percibí su divina ternura penetrar en el alma, disipando la tétrica amargura. En la estrofa, la autora ha empleado las expresiones acerbos pesares y tétricas amarguras, que expresan sentimientos similares. La figura que ha empleado es la sinonimia. Recuerda que los sinónimos no expresan significados idénticos, sino parecidos. Y eso es lo que ha expresado Rosalía. Acerbos pesares y tétricas amarguras. Tétrica amargura. Sinonimia. Y la última de las 4 figuras literarias estudiadas en esta lección 1 del módulo 1 es la gradación. Gradación porque es gradas, son gradas que se suben o se bajan. No graduación porque algunos se confunden, es gradación de graditas. Consiste en expresar en progresión ascendente o descendente las ideas de tal forma que conduzcan al crecimiento de lo mayor a lo menor y viceversa, de lo pequeño a lo grande, de lo fácil a lo difícil. Por ejemplo, por un clavo se pierde una herradura. Por una herradura, un caballo. Por un caballo, un caballero. Por un caballero, un pendón. Por un pendón, un hueste. Por un hueste, una batalla. Por una batalla, un reino. Mire cómo va ascendiendo. Empieza de un clavo. Empieza que por un clavo se pierde y va subiendo hasta llegar a la pérdida de un reino. Gradación, ascendente o descendente. Por un clavo se pierde una herradura. Por una herradura, un caballo. Por un caballo, un caballero. Por un caballero, un pendón.
por un pendón, un hueste, por un hueste, una batalla, por una batalla, un reino. Aquí en el glosario están las palabras hueste y pendón. Pendón es bandera. Por una bandera se pierde un ejército. Por un ejército se pierde una batalla. Y por una batalla se puede perder un reino. Entonces esa gradación que va, como en este caso, de menos a más, empieza de un clavo para llegar hasta un reino, o puede ir de más a menos también. Si hay por lo menos 3 gradas, es gradación. Si hay 2, no llega a gradación. Por aquí teníamos en el instituto, hace algunos años, un muchacho de Izalco. Venía a vender libritos de bolsillo, donde tenía poemas escritos por él, ¿no? Indudablemente un poeta con vocación, pero sin formación. Tenía vocación, pero no tenía formación. Esto de las figuras literarias, él ni siquiera idea tenía que existían. Entonces sus poemas no eran muy atractivos, de mucha calidad. Aquí donde vimos esta figura, gradación, hay otra figura que se llama concatenación, que consiste en unir una palabra va ligada con la otra, va concatenada con la otra. Y eso es lo que pasa aquí, ¿verdad? Se pierde una herradura, por una herradura, un caballo, por un caballo, un caballero, por un caballero, porque se va repitiendo el final de una estrofa, de un verso, se repite al principio de la otra idea. Esa es concatenación. Y puede ser que hayan más figuras literarias aquí, ¿verdad? Pero este jovencito, pues a mí me daba mucha pena, sus poemas no eran de calidad. Y tanto que cuesta en este país publicar un libro. A él le costaba y lo andaba vendiendo él mismo, nadie le compraba, venía aquí en la noche. Hay gente que viene, tal vez si lo de pasaje. Hay gente que viene sin dinero y pues no le compraban. Y pues dejó de venir, pienso yo que dejó de escribir. Le faltaba haber estudiado algo. Bien, pasamos a la siguiente página. Miren, nos aparece la actividad 6. Resuelve la siguiente guía de comentario pragmático del texto sobre La Hoya, comedia de Plauto. Datos del autor. El autor fue Titus Macius Plauto. Nació en Sarsina, Umbría, Italia. En el año 254, falleció en el año 184 a.C. Fue director de una compañía de cómicos. Se destacó como comediógrafo. De su producción se conservan 21 comedias. De Plauto se conservan 21. Mensaje o tema de la obra se refiere a la avaricia. Presenta a un avaro que centra su vida en la posesión de un tesoro. Las relaciones con los demás personajes giran alrededor de su bien material, que es el oro. De aquí de esta comedia de Plauto nos ha quedado la idea de que al final, creo que ya lo han oído ustedes, al final de un arco iris hay una moneda llena de oro. Cuando vemos un arco iris tan precioso, hay una moneda llena de oro. Hay una olla llena de monedas de oro y al final hay que ir a buscar el final del arco iris, pero como
Ya sabemos cuál es el fenómeno natural que da origen al arco iris, pues cuando vamos a buscar el principio del arco iris, pues ya el arco iris ya no estaba, ya se ha disipado. Pero la idea viene de aquí, de esta obra, de La Hoya. Dice la letra C, canal. Para plasmar el mensaje, el autor ha utilizado el teatro, en específico una comedia. Letra D, código. El teatro es un género para representar. El autor emplea códigos lingüísticos como el prólogo, diálogos, apartes, palabrería para provocar el equívoco. Códigos no lingüísticos, objetos, gestos, mímicas, vestuario, decorado, calzado y otros. Letra E. Receptor o espectadores son los que leen o asisten a la representación de la comedia. Tú, lector, receptor, escribe un comentario sobre lo leído. Sobre lo leído. Esa es la actividad 7. Pero nosotros nos vamos a centrar en la actividad, les acabo de leer la actividad 6. Nosotros vamos a centrar nuestro trabajo en la actividad 7. Segunda parte. Como receptor, trabaja en tu cuaderno con la comedia La Hoya. Describe la escena que lleva al equívoco. Describe el objeto del tesoro. Caracteriza al personaje que observas más gracioso. Y letra D, escribe un juicio valorativo de la obra sobre lo que has trabajado en esta segunda parte. Bien, ya vamos a hablar un poquito más de esta tarea. Sigamos con la lectura. Resumen, el resumen de la lección primera. Las figuras léxico-semánticos, así se llaman las 4 que acabamos de estudiar. El pleonasmo, el epíteto, la sinonimia y la gradación se llaman figuras literarias, figuras léxico-semánticos o recursos léxico-semánticos. De esas 3 maneras. Las figuras léxico-semánticos son parte de los recursos técnicos que dan calidad estética a la obra literaria. Calidad estética a la obra literaria. No podemos hablar de calidad estética si no hay figuras literarias. Les decía yo en una de las primeras clases que esa es la gran diferencia entre un texto literario o un texto no literario. Si tiene figuras literarias, el texto es literario, porque tiene belleza. Si no tiene figuras literarias, el texto no es literario. Y eso casi siempre se lo preguntan en la PAES. Y es tan sencilla la respuesta. Si hay figuras literarias, el texto es literario. Si no hay figuras literarias, el texto es no literario. Bien. La epopeya, la tragedia y la comedia grecolatina son testimonios artísticos que reflejan la cultura de sus pueblos. En el glosario tenemos la palabra equívoco. Vamos a la página 18. Siempre en la última página de cada lección nos va a aparecer una autocomprobación con las preguntas que les van a venir, la forma en que viene la PAES, la forma en que vamos a hacer los laboratorios nosotros, aquí también. Una pregunta, 4 probables respuestas que usted tiene que escoger la que le parezca. Aunque aquí en esta parte viene la solución. Nos sugieren, o sea, nos dicen con exactitud cuál es la solución, pero les recuerdo, estos textos tienen muchos errores de fondo, de fondo. Mire la primera. Dice, ¿de qué tipo fue la democracia del pueblo griego?
¿De qué tipo fue la democracia del pueblo griego? ¿Fue popular, individualista, colectiva o comunitaria? La solución sugerida es la letra B, individualista. La democracia del pueblo griego fue individualista. Tendríamos que regresar ahí donde pasamos por ese tema y ahí está la respuesta. La número 2 nos dice, es característica esencial de la época clásica la fidelidad a el hombre, la naturaleza, el oráculo o la amistad. La respuesta correcta ya sabemos, lo hemos dicho varias veces. El hombre era fiel a la naturaleza, el hombre de esa época, fiel a la naturaleza, ningún daño a la naturaleza. Número 3. Constituye el hablante imaginario dentro de la comunicación literaria. Probables respuestas: autor, mensaje, lector o personaje. La respuesta correcta es la letra A. El hablante imaginario es el autor. De la obra que vamos a estudiar, La Hoya, el autor fue Plauto. Él es el hablante imaginario, es el que nos manda el mensaje. Y la número 4, técnica que hace atractiva la comedia La Hoya. Las probables respuestas: el diálogo, el escenario, el sarcasmo o el equívoco. Ya dijimos que era la letra D, el equívoco, pero eso le va a quedar más claro cuando lea el fragmento que le voy a enviar para que trabaje en esta primera tarea. Y al final siempre hay una imagen y un texto. En este caso, apreciemos lo clásico. Y tenemos ahí una imagen de esa época. El arte clásico fue esplendoroso. Su cosmovisión gira alrededor de hombres y mujeres de una raza diferente. La mitología fue su fuente de poesía, épica y teatro. Por su posición geográfica, esta cultura impulsó la navegación, el comercio, la agricultura, la ingeniería, la metalurgia y la escultura de mármol y el trabajo en cerámica. En Grecia se encuentran restos de esta importante cultura que se admira aún en este siglo. En Grecia. Miren ahí un errorcito. Pero ese no podemos decir que es errorcito de fondo, porque cualquiera rapidito se imagina que es Grecia, no Gracia, en Grecia. Bien, le dimos final a la lección 1. Vamos ahora a utilizar el cuaderno. En el cuaderno va a anotar, vamos a ver si es posible, que vean cómo vamos a anotar. Yo he agarrado aquí este pedazo de papel para que vean que van a anotar así como lo hicimos todavía no lo hemos hecho, en MUSI. Van a anotar las letras mayúsculas TA. Bueno, ahí me quedan al revés, como en espejo. TEA, 1, 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? La T quiere decir tarea, la E, ex y la A, aula. Tarea, ex, aula. O sea, tarea para hacerla en horas de no clase, ¿no?
Les decía que el cuaderno básicamente solo lo vamos a ocupar para esto, para las tareas ex aula. Quisiera yo que solo se llevaran una página para cada tarea. Entonces la tarea ex aula, la primera, la vamos a bautizar tarea ex aula 1, 2 puntos. A continuación de los 2 puntos anotan comentarios sobre, entre comillas, la olla. Comentarios sobre la olla, coma de Plauto. Comentarios sobre la olla de Plauto. Y luego anotan la letra A. Describe la escena que lleva al equívoco. Repito, el próximo miércoles yo le estaré mandando un fragmentito. No le voy a mandar toda la obra. Le voy a mandar un fragmentito, pero donde aparece el equívoco. Usted va a leer esa página, solo una página le voy a mandar. Y fácilmente va a encontrar cuál es el equívoco. Entonces escribe ahí letra A. Describe la escena que lleva al equívoco. Ahí usted describe la escena donde aparece el equívoco. Yo siempre le sugiero que lo escriba en un papel aparte para luego pasarlo al cuaderno, que le quede bonito, que no se vaya a pasar de una página, pero que tampoco no escriba menos de una página. Luego de que ha anotado la respuesta, escribe la letra B. B. Describe el objeto del tesoro. ¿Cuál era el tesoro de Euclión, que tanto lo cuidaba? Después de que escriba la respuesta, escribe la letra C. Caracteriza al personaje que observa más gracioso. Ahí ustedes aparecen varios personajes. Cleón, su hija, el tipo que se quiere casar con la jovencita y que ella no lo quiere porque está muy viejo para ella, el joven del que ella está enamorada y él también, la mamá de la hermana de uno de ellos. Bueno, hay un montón de personajes. Usted escoja al que le parezca más gracioso y diga por qué. Eso es lo importante, razonar su respuesta. Me parece que el personaje más gracioso es fulano porque hace esto, esto, esto. ¿Por qué le parece gracioso? Como les decía, ahora no me pueden dar ninguna duda, no podemos aclarar porque este es un video que les he mandado vía YouTube. La ventaja es que lo pueden ver otra vez y para el miércoles próximo, el miércoles 24, ustedes me tienen alguna pregunta. Allí sí vamos a estar en vivo, como se dice. No va a ser un video pregrabado, no, que vamos a estar en vivo y ustedes me tienen alguna pregunta. Si acaso hay pregunta. El miércoles, cuando nos reunamos, ya les he mandado yo vía WhatsApp, porque solo es una hojita que les voy a mandar. Ya les he mandado el fragmento de la obra La olla de Plauto. Bien, jóvenes, vamos a dar por finalizada la jornada de ahora. Terminamos ya la lección 1. Vamos a seguir el miércoles con la lección 2. Y siempre recordándoles las medidas de bioseguridad, ese lavadito de manos a cada rato, el uso de mascarilla, el distanciamiento social. El virus continúa y tenemos que cuidarnos.
Cuidándonos nosotros, cuidamos a nuestra familia. Pasen buenas noches y bendiciones para todos. Gracias por su atención.